El funeral de mi abuela estaba lleno de rostros tristes, algunos desconocidos, otros familiares que no veía desde hacía años. La atmósfera era pesada, como si el aire se hubiera convertido en un manto de luto que nos envolvía a todos. Me sentía perdida, como una hoja llevada por el viento, sin saber a dónde ir. La única persona que siempre me apoyó, la única que quedaba en mi vida, estaba ahora dentro de un ataúd, cubierta por flores que parecían demasiado vibrantes para la tristeza que dominaba el ambiente. Mientras las palabras del pastor resonaban en mis oídos, me perdía en recuerdos. Recordé tardes soleadas en la pequeña cocina de mi abuela, el olor de pastel de zanahoria horneándose en el horno, y sus historias sobre cuando era joven. Carmen, la vida se hace de elecciones, solía decir, con una sonrisa que iluminaba su rostro envejecido. Ahora, esas palabras me parecían resonar en un vacío, una verdad sin consuelo. Carmen, ¿estás bien? La voz de mi tía, Ana, me sacó de mi ensueño. La miré y vi la preocupación en su mirada. Debes esforzarte por ser fuerte ahora. Estoy bien, respondí, pero mi voz salió más débil de lo que esperaba. El luto me consumía, y la sensación de abandono era insoportable. Con una última mirada al ataúd, decidí que ya no podía soportar aquel lugar. Me levanté y, sin decir una palabra, salí. Caminé hacia la habitación de mi abuela, un espacio que siempre me había traído consuelo. La puerta crujió al abrirse, y la suave luz de la tarde iluminó la habitación, revelando sus muebles antiguos y la cama con dosel que tantas veces había admirado. Era allí donde solía jugar cuando era niña, escondiéndome bajo las mantas, soñando con aventuras. Un impulso me llevó hacia el armario, y me encogí dentro de él, rodeada por el perfume que aún permanecía en su ropa. La soledad me envolvió como un abrazo apretado. Comencé a llorar, las lágrimas corriendo por mi rostro mientras recordaba el calor de su amor. Fue entonces cuando escuché voces del otro lado de la puerta. Mi curiosidad superó mi deseo de permanecer escondida. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y me acerqué a la puerta entreabierta. Las voces eran bajas, pero logré distinguir algunas palabras. ¿Realmente crees que ella no lo sabía?, dijo una voz masculina, y mi corazón se aceleró. Era el tío Paulo, uno de los parientes que siempre tenía una manera de colocarse por encima de los demás. Ella hizo lo que tenía que hacer, no podemos culparla, respondió una voz femenina que reconocí como la de mi tía María. ¿Pero qué pasa con Carmen? ¿Qué va a pasar con ella cuando descubra la verdad? Eso puede destruir todo lo que cree sobre la abuela, dijo Paulo, su voz teñida de preocupación. ¿La verdad? ¿Qué me estaban ocultando? Mi corazón comenzó a acelerarse, y me acerqué aún más a la puerta, tratando de escuchar cada palabra. No entiendes, Paulo. Este secreto es más grande que todos nosotros. Y si Carmen se entera, no podemos permitir que eso suceda, continuó María, ahora con un tono de desesperación en su voz. Ella necesita saberlo. Es la única manera de que podamos seguir adelante, respondió Paulo con firmeza. Apenas podía respirar. ¿Secretos? ¿Qué podría haber ocultado mi abuela de mí? La idea de que había algo oscuro en su vida me dejó en shock. Siempre había sido mi roca, mi puerto seguro. ¿Cómo podría haber existido algo que decidió no compartir? Sintiendo el peso de la revelación, retrocedí del armario, la mente hirviendo con preguntas sin respuesta. ¿Qué más no sabía? Necesitaba descubrirlo. Ese funeral, que debería haber sido un momento de despedida, ahora se convertía en el comienzo de una búsqueda de verdades que nunca imaginé que existieran. Cuando la conversación entre los parientes se disipó, el eco de las palabras aún reverberaba en mi mente. Mi abuela, la mujer que siempre imaginé como pura y llena de amor, tenía un lado que desconocía. El peso de ese secreto se volvía cada vez más insoportable. Sentí que necesitaba saber más, necesitaba entender quién realmente era mi abuela. Salí del armario, aún con el corazón acelerado, y miré a mi alrededor. La casa estaba silenciosa, pero ese silencio parecía cargado de historias no contadas. Carmen, gritó David, mi amigo de la infancia, al entrar en la sala.
Parecía preocupado al verme tan abatida. ¿Qué pasó? Has estado fuera mucho tiempo. Yo, escuché cosas que no puedo procesar. La voz me falló, y las lágrimas amenazaron con deslizarse nuevamente. Sobre mi abuela. Secretos, traiciones. David se acercó y, con una mano firme en mi hombro, dijo, ¿quieres que te ayude a descubrir más? No tienes que hacerlo sola. ¿Lo harías por mí?, pregunté, recordando cuántas veces había estado a mi lado, incluso cuando no me daba cuenta. Claro, siempre estaré aquí para ti. Sonrió, pero había una matiz de tristeza en su mirada. Sabía que él también estaba sintiendo el dolor de mi pérdida, pero en ese momento, estaba más preocupada por lo que podría descubrir sobre mi abuela. Mientras caminábamos por la casa, comencé a revisar cada rincón, cada objeto que pudiera darme pistas sobre su vida. David empezó a abrir algunos cajones y yo lo seguí, consumida por la curiosidad. «Mira esto», exclamó, sosteniendo un álbum de fotos. «Vamos a echar un vistazo». Nos sentamos en el suelo de la sala y comenzamos a pasar las páginas del álbum. Las imágenes mostraban momentos felices, fiestas de cumpleaños, paseos en familia, y allí estaba ella, sonriendo. Pero en cada sonrisa, sentía una sombra, una ausencia de algo que no podía identificar. ¿Recuerdas este viaje a la playa?, preguntó David, señalando una foto. Sí, a mi abuela le encantaba ese lugar. Siempre decía que el mar la hacía sentir viva. El recuerdo me trajo una sensación agridulce. «Pero ¿y si hay más que eso?», sugirió David, con voz baja. «¿Y si ella tenía más secretos, cosas que nunca compartió?». Esas palabras me golpearon como una ola. Era verdad, nunca había pensado que mi abuela podría haber tenido una vida llena de misterios. Un pensamiento me ocurrió, tal vez había cartas, diarios o algo que ella hubiera dejado atrás. «Busquemos más», dije, levantándome ya. La búsqueda se convirtió en una misión. Registramos cada habitación, abriendo armarios y cajones, revolviendo objetos que parecían insignificantes. Cuando finalmente llegué a la oficina de mi abuela, un lugar que siempre había estado cerrado, encontré una pequeña caja debajo de la mesa. Era de madera oscura, con un cierre delicado, como si guardara secretos preciosos. ¿Encontraste algo?, preguntó David, acercándose con cautela. No sé, pero siento que esta caja es importante, respondí, tratando de abrir el cierre. Con un clic, la caja se abrió, revelando cartas amarillentas y un pequeño diario. Mi corazón se disparó al ver lo que parecía ser la caligrafía de mi abuela. «Leamos», sugirió David, y asentí, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectativa. Tomé la primera carta. Las palabras danzaban ante mis ojos. «Mi amor, nunca pensé que el destino nos separaría así». Estaba escribiendo para alguien, murmuré, con la voz temblorosa. ¿Quién era ese amor perdido? Vamos a descubrirlo, dijo David, animándome a continuar la lectura. Y así, entre las páginas amarillentas y los secretos guardados, comenzamos a desvelar la historia de una mujer que, tras su amorosa sonrisa, cargaba cicatrices profundas. Con cada frase, me sentía más conectada a mi abuela, pero también más perdida, como si cada revelación me alejara de la imagen que tenía de ella. Esto es intenso, dijo David, rompiendo el silencio. ¿Estás bien? No sé. Es como si estuviera conociendo a una persona completamente diferente. Lo miré, buscando consuelo. Es doloroso, pero necesito entender. Estoy aquí contigo, Carmen. Vamos a enfrentar esto juntos. Su mirada era firme, y aún en medio de la tormenta emocional, me sentía agradecida por su presencia. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Las revelaciones de mi abuela ya habían cambiado todo, y estaba dispuesta a descubrir qué más había detrás de su vida y de los secretos que llevó consigo. El peso de la revelación aún pulsaba en mi pecho mientras me alejaba de la sala donde los parientes murmuraban, su conversación resonando en mi mente como un mantra perturbador. La traición que habían mencionado, el secreto que mi abuela guardó bajo 7 llaves, no me dejaba en paz.
¿Cómo podrías ampliamente dejarlo pasar? No, era necesario hacer algo. La idea de venganza comenzó a tomar forma en mi mente, como una sombra que se extendía, oscureciendo mi razonamiento. Sentada al borde de la cama de mi abuela, con las manos temblorosas, comencé a planear. No se quedarán impunes, murmuré para mí misma, levantándome para caminar de un lado a otro, la angustia transformándose en determinación. Miré a mi alrededor, cada objeto en la habitación me recordaba momentos que pensaba eran puros, pero que ahora estaban manchados por esta nueva verdad. El retrato de mi abuela sonriendo en la estantería parecía burlarse de mí, como si supiera que estaba a punto de cruzar una línea que no podría deshacer. Tuve la impresión de que la casa estaba viva, cada pared susurrando secretos que aún no conocía. ¿Y si confronto a ese pariente que escuché hablar? Necesita entender lo que mi abuela realmente significaba, pensé, una ola de adrenalina atravesando mi cuerpo. Cerré los puños, decidida a poner fin a esa injusticia. En ese momento, David apareció en la puerta, interrumpiendo mis pensamientos. «Carmen, ¿estás bien?» La preocupación en su mirada me hizo dudar. Siempre había sido mi puerto seguro, pero ahora sentía que no podía compartir lo que estaba planeando. El peso de mi dolor era una carga que no quería que él llevara también. Estoy tratando de organizar mis pensamientos, respondí, intentando desviar la atención. Si quieres, puedo ayudar. Sabes que estoy aquí para ti, ¿verdad? La sinceridad en su voz casi me hizo desmoronarme. ¿Cómo podía ser tan egoísta como para arrastrarlo a esa tormenta que se formaba dentro de mí? Gracias, David. Pero necesito hacer esto sola, dije, sintiendo el nudo en la garganta. No parecía convencido, y una sombra de decepción pasó por su rostro. No necesitas enfrentar esto sola, Carmen. Me preocupo por ti, insistió, con la voz baja, casi un susurro. Lo sé, pero es algo que necesito resolver por mi cuenta, afirmé, intentando ser firme. La verdad era que no quería que él viera el lado oscuro de mi búsqueda de venganza. No quería que viera a la Carmen que ardía en furia y dolor. Solo ten cuidado, ¿vale? No quiero que te lastimes más, dijo David, con la preocupación aún evidente. Se alejó lentamente, y la puerta se cerró tras él, dejándome sola nuevamente con mis pensamientos. El silencio en la casa era ensordecedor. Lo que antes era un hogar lleno de amor ahora parecía una prisión, y yo era la prisionera. Pero, al mismo tiempo, esa prisión me estaba dando la fuerza que necesitaba. No podía permitirme ser la víctima. Necesitaba ser la heroína de mi propia historia. Decidí que, al amanecer, confrontaría a ese familiar. La idea de verlo cara a cara, de exponer sus mentiras y traiciones, me dio un impulso de coraje. Necesitaba que supiera que mi abuela no era solo una mujer que guardaba secretos, sino alguien que luchó por la familia, incluso en las sombras. Esa noche, cerré los ojos con la certeza de que, independientemente de lo que sucediera, estaba lista para enfrentar las verdades que me aguardaban. La venganza, aunque amarga, era un camino que necesitaba explorar para encontrar la paz dentro de mí. Y, de alguna manera, esperaba que, al hacer esto, pudiera finalmente honrar la memoria de mi abuela y desmascarar a aquellos que intentaron manchar su legado. La pesadilla me despertó de un sobresalto, el corazón acelerado y las manos sudorosas. Me veía en un laberinto oscuro, rodeada de rostros conocidos, pero distorsionados por el odio y la traición. Cada uno de ellos, un familiar que amaba, estaba allí, acusándome, señalando con el dedo, como si yo fuera la responsable de todo lo que había sucedido. La imagen de mi abuela, tan querida, estaba opacada por un manto de desconfianza y dolor. Me levanté de la cama, intentando alejar la sensación opresora que me envolvía. Miré por la ventana, las primeras luces de la mañana filtrándose a través de las cortinas. Era un nuevo día, y necesitaba tomar una decisión. La búsqueda de venganza me estaba consumiendo, y no quería convertirme en alguien que se alimenta de odio. Respiré hondo y me di cuenta de que necesitaba una nueva estrategia. David estaba en la cocina, preparando un café. El olor de la bebida caliente invadía el aire, trayendo un poco de consuelo.
Me saludó con una sonrisa, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Nos sentamos a la mesa, y, mientras revolvía nerviosamente en la taza, decidí abrir mi corazón. David, estoy perdida. Mi voz temblaba. Pensé que la venganza sería el camino correcto, pero no me siento bien con eso. No quiero ser esa persona. Me miró atentamente, como si estuviera evaluando cada palabra que decía. Carmen, es comprensible sentir esa rabia. Tu abuela significaba todo para ti, y lo que descubriste es devastador. Pero la venganza no la va a traer de vuelta. Necesitas encontrar una forma de lidiar con esto que no te consuma. Lo sé, pero, ¿cómo? No puedo olvidar lo que escuché. Los secretos, las traiciones, la frustración rebosaba en mi voz. Siento que necesito confrontar a las personas que lastimaron a mi abuela. David dudó antes de responder, y el silencio entre nosotros era pesado. Finalmente, dijo, ¿qué tal un enfoque diferente? En lugar de buscar venganza, tal vez podrías organizar una reunión. Un espacio donde todos puedan hablar, aclarar los malentendidos. Así, puedes confrontar las verdades que necesitas saber, pero de una manera que no sea tan explosiva. La idea comenzó a tomar forma en mi mente. Una reunión familiar. Podría ser una oportunidad para sacar a la luz los secretos, pero también para buscar paz. ¿Realmente crees que eso funcionaría? Pregunté, aún incierta. Creo que es un paso que deberías considerar, Carmen. A veces, el enfrentamiento directo puede traer aclaraciones y tal vez incluso perdón. Y quién sabe, en ese proceso, podrías encontrar la curación que estás buscando. Las palabras de David resonaban en mí. Siempre tuvo una visión clara de las situaciones, incluso en las más complicadas. Lo miré, y por primera vez, me di cuenta de cuánto estaba a mi lado, incluso cuando yo estaba distraída con mis propios demonios. Gracias, David. Sonreí, sintiendo una mezcla de gratitud y culpa. Siempre sabes qué decir. Pero ¿qué hay de nosotros? Siento que estoy tan concentrada en todo esto que no te estoy prestando atención. Él movió la cabeza, como si ya esperara esta confesión. No te preocupes por mí, Carmen. Estoy aquí para apoyarte, pero no puedo negar que siento algo más fuerte por ti. A veces, eso es difícil para mí, especialmente ahora, cuando estás tan consumida por tus sentimientos. Las palabras de él me golpearon como una ola. Sabía que, en medio de todo el caos, había un vínculo entre nosotros que se estaba fortaleciendo, pero no estaba segura de si estaba lista para acogerlo. David, yo, no sé qué decir. Me siento tan confundida. No necesitas decir nada. Solo sabe que estaré a tu lado, independientemente de lo que decidas. Sonrió, pero había una tristeza en sus ojos que me rompió el corazón. La conversación nos dejó en un estado de reflexión, y aunque no habíamos llegado a ninguna conclusión, sabía que necesitaba actuar. La idea de la reunión familiar no era solo una forma de confrontar a los traidores, sino también un camino hacia la reconciliación. Quería entender las historias detrás de las traiciones, y tal vez, al hacerlo, pudiera encontrar un poco de paz para mi corazón. Esa noche, me senté frente al ordenador, las palabras comenzando a fluir mientras elaboraba una invitación para la reunión. Queridos familiares, espero que acepten mi invitación para un encuentro. Siento que es hora de aclarar algunas cosas y, quizás, encontrar un camino hacia la sanación. A medida que escribía, me daba cuenta de que no se trataba solo de confrontar los fantasmas del pasado, sino también de reescribir la historia que llevaba conmigo. Con el corazón apretado, envié las invitaciones y, así, el futuro comenzó a dibujarse ante mí, lleno de posibilidades y desafíos que estaba dispuesta a enfrentar. El ambiente estaba tenso. La sala de estar de la casa de mi abuela, que antes era un espacio acogedor, ahora parecía un campo de batalla. Los rostros de mis parientes, que un día estaban llenos de risas en celebraciones familiares, ahora estaban marcados por el miedo y la defensiva. Sentía mi corazón latir descontroladamente, pero sabía que era el momento de hablar. No puedo quedarme callada, los escuché, empecé,
la voz temblando de emoción, pero decidida. Hablaron sobre la abuela, sobre secretos que ella mantuvo. Eso no es justo. Un murmullo recorrió la sala, y pronto Antonio, mi primo, se manifestó. Carmen, no sabes de qué estás hablando. La abuela tomó decisiones. Decisiones que la llevaron a tener una vida que, al final, estuvo llena de dolor. ¿Dolor, así es como la ves, como alguien que merecía ser traicionada? Pregunté, la rabia subiendo por mi garganta como un veneno. No tienes idea de lo que ella pasó. Y tú, que te dices parte de la familia, te aprovechaste de eso. No me enorgullezco de lo que hice, pero necesitas entender que todos tenemos nuestras fallas, respondió Antonio, tratando de mantener la calma, pero su mirada traicionaba su irritación. Ella también tuvo las suyas. No puedes ampliamente ponerla en un pedestal. Sus palabras cortaron como un cuchillo. Una parte de mí quería creer que mi abuela era perfecta, que nunca había cometido errores. Pero la otra parte, más racional, sabía que nadie es sin fallas. ¿Qué estás diciendo? ¿Que ella merecía ser traicionada? ¿Que tenías derecho a hacer lo que hiciste? Respiró hondo, y vi un brillo de inseguridad en sus ojos. No soy el único culpable. Muchos contribuyeron a lo que le sucedió. Solo estás viendo un lado de la historia. La sala quedó en silencio. Podía sentir la tensión en el aire, como si todos estuviéramos en una cuerda floja, a punto de caer. No quiero que minimices la responsabilidad de tus actos. No quiero que minimices el dolor que tu traición causó a mi abuela y, por consecuencia, a mí, declaré, firme. Ella no estaba aquí para defenderse, pero yo lo estoy, y no voy a dejar que la menosprecies. Carmen, no tienes idea de lo que realmente sucedió. La abuela no era una santa. Tomó decisiones que afectaron la vida de todos nosotros, insistió Antonio, con una expresión desafiante. ¿Y crees que eso la hace menos digna de amor o respeto, que su dolor no cuenta porque cometió errores? El calor de la indignación ardía dentro de mí. Solo estás tratando de justificar lo injustificable. Uno de los tíos, que hasta entonces había permanecido en silencio, decidió intervenir. Quizás deberíamos escuchar lo que Antonio tiene que decir. Las cosas no son tan simples, Carmen. Sí, quién sabe si ustedes no quieren escuchar la versión del traidor, ¿verdad?, repliqué, la frustración creciendo. Pero no se trata de él, se trata de mi abuela. Eso es lo que no entiendes, continuó Antonio, su voz aumentando en intensidad. Nadie es perfecto. Y ella no tenía que serlo. Pero necesitas enfrentar la verdad. La verdad. Me pregunté qué verdad era esa que él mencionaba. ¿Era la verdad de que todos teníamos fallos? ¿O la verdad de que, incluso con los fallos, aún teníamos derecho a ser amados? Eso me hizo sentir un nudo en el estómago. Quería que todos pudieran ver a mi abuela como yo la veía, una mujer fuerte que luchó por crear un hogar amoroso. No estoy aquí para atacar a nadie, dije, tratando de calmar la situación. Solo quiero que las mentiras sean expuestas. Que los secretos que hirieron a nuestra familia sean revelados. Es hora de acabar con esta hipocresía. Antonio cruzó los brazos, desafiante. ¿Y tú crees que eso va a resolver algo? ¿Que el pasado puede cambiarse solo porque decidiste que tienes todas las respuestas? No, pero puedo elegir cómo vivir mi vida a partir de ahora, y eso comienza con la verdad, repliqué, sintiendo una ola de determinación invadirme. La sala seguía tensa, pero sabía que tenía que seguir adelante. Independientemente de lo que sucediera, no podía permitir que el legado de mi abuela se manchara por traiciones y mentiras. Era hora de reescribir la historia de mi familia, y estaba decidida a hacerlo. La sala estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino. Había decidido que no necesitaba la aprobación de nadie para honrar la memoria de mi abuela. La idea de seguir rodeada de un ambiente tóxico, lleno de traiciones y resentimientos, parecía insoportable. Con el corazón apretado y una nueva determinación, me alejé de la familia y empecé a enfocarme en mi vida. El camino hasta el parque donde solía jugar con mi abuela era familiar y reconfortante. Los árboles se movían suavemente con la brisa,
y el olor de la hierba recién cortada me trajo una ola de nostalgia. Me senté en un banco y respiré hondo, tratando de absorber la tranquilidad a mi alrededor. ¿Estás bien, Carmen? La voz familiar de David me sacó de mis pensamientos. Miré hacia él y vi su sonrisa suave, que siempre me hacía sentir un poco más segura. Estoy tratando de entenderme mejor, respondí, sin saber cómo explicar la avalancha de sentimientos que me consumía. David se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. Sé que has pasado por muchas cosas. Si necesitas a alguien con quien hablar, estoy aquí, dijo, su mirada sincera haciéndome sentir un calor en el pecho. Gracias, David. Siempre has estado a mi lado, y yo, realmente aprecio eso, murmuré, la gratitud desbordando en mi corazón. El silencio que siguió fue cómodo, pero había un peso en el aire. Podía sentir que había algo que David quería decir. Respiró hondo y, con una mirada seria, comenzó, Carmen, no puedo quedarme callado más. Me gustas. Desde siempre. Y no quiero que te alejes de mí. Mi corazón se disparó. Esa confesión estaba muy por encima de lo que esperaba. David, quería decir algo, pero las palabras parecían escaparse de mí. Él continuó, sé que estás lidiando con muchas cosas ahora, pero quiero estar a tu lado. No solo como amigo, sino como algo más. Si me dejas, quiero apoyarte en todo lo que necesites. Las emociones luchaban dentro de mí. Una parte de mí quería correr y esconderme, pero otra parte deseaba desesperadamente abrazar esa oportunidad de amor y apoyo. No soy la misma Carmen de antes. Estoy tan confundida, dije, la inseguridad transparentándose en mi voz. No espero que estés perfecta. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, independientemente de lo que ocurra, respondió él, la sinceridad en su voz tocándome profundamente. La idea de tener a alguien tan genuino a mi lado era reconfortante, pero, al mismo tiempo, sentía que necesitaba resolver mis problemas internos antes de permitirme amar. Después de ese momento intenso, volví a reflexionar. ¿Qué era lo que realmente importaba? ¿Qué quería para mí misma? Los recuerdos de mi abuela comenzaron a surgir nuevamente, y entre ellos, una carta que había encontrado. La revelación de que su vida estuvo llena de altibajos, pero que siempre luchó por mí, me hizo entender que no podía quedarme atrapada en el pasado. La carta era un testamento de amor. A pesar de sus fallos, deseaba que yo fuera feliz. Decidí que era hora de romper los lazos tóxicos. Con un nuevo enfoque, me levanté y miré a David, que aún me observaba con una mirada esperanzadora. David, quiero intentarlo. Quiero explorar esto, nosotros dos, dije, y una sonrisa iluminó su rostro. No sabes cuánto significa esto para mí, respondió él, sus ojos brillando de felicidad. Con esas palabras, me liberé del peso de las expectativas familiares y abracé la posibilidad de un futuro al lado de alguien que siempre me apoyó. El viaje apenas comenzaba, y estaba lista para escribir mi propia historia, llena de amor y superación, finalmente libre para ser quien realmente era.